La música paró. El aplauso se congeló. El confeti quedó suspendido en el aire, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Jasper, el perro pastor alemán del colegio, saltó al escenario y soltó un solo ladrido. Fuerte, firme, inesperado. Fue entonces cuando todo el pueblo empezó a temblar, sin siquiera saber por qué. Nadie entendía qué estaba pasando. Era el acto de fin de curso en el Instituto San Rafael de Segovia. Los padres estaban listos con sus ramos de flores. Las madres se limpiaban las lágrimas al ver a sus hijos recoger diplomas. Y el director del colegio, don Elías Serrano, sonreía con su habitual elegancia, micrófono en mano, traje perfectamente planchado, mientras daba la bienvenida a todos los asistentes. Pero Jasper no dejaba de mirar. Sus ojos, afilados como cuchillas, estaban fijos en el bolsillo interno del saco del director, y cuando soltó un segundo ladrido, aún más potente, se hizo un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «¿Qué le pasa al perro?», murmuró una madre desde la tercera fila. «¿Es parte del acto?», preguntó alguien más. No, no lo era. A un lado del escenario, el agente Rubén Morales, encargado de seguridad del colegio y guía de Jasper, se levantó con el ceño fruncido. Jasper no solía equivocarse. No era un perro cualquiera. Era un K9 entrenado para detectar sustancias ilegales, objetos peligrosos y, lo más importante, situaciones de riesgo. Y en ese instante, Jasper estaba en estado de alerta máxima. 2 días antes la historia parecía ser otra. Era un jueves cualquiera. Los pasillos del instituto vibraban con energía adolescente. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de despedida, listas de deseos para el verano y firmas en carpetas multicolores. Sin embargo, en el banco de piedra junto al gimnasio, una niña no celebraba. Lucía Palacios, 13 años, sudadera negra hasta el cuello, piernas encogidas sobre el asiento y la mirada clavada en el edificio administrativo. No tenía firmas en su cuaderno de fin de curso, no tenía invitaciones a fiestas, y lo que nadie más veía, tenía un morado oculto bajo la manga larga. Jasper se acercó en silencio, sin tirar de correa, sin ladrar. Se sentó a su lado. Le olfateó suavemente la mochila, y luego la muñeca. Lucía se tensó. Tembló apenas, pero el agente Morales lo notó. «Es amistoso», le dijo el policía observando con atención. «Pero si algo no le cuadra, lo sabe. Y actúa». Lucía bajó la mirada. No dijo nada, solo musitó. «Es un buen perro». Desde la ventana del segundo piso, don Elías Serrano observaba la escena. Tenía en la mano una taza con el texto: «Mejor director del mundo». Sus ojos no estaban en los alumnos que correteaban en el patio. Estaban puestos en Lucía. Porque aunque todo el pueblo lo admiraba, aunque las madres lo aplaudían en cada acto, aunque los profesores lo consideraban un ejemplo de dedicación, había cosas que don Elías sabía esconder muy bien. El día del acto llegó. Los padres llenaban el salón de actos. Un video de infancia se proyectaba en la pantalla mientras las canciones de despedida sonaban de fondo. Lucía se sentó en la cuarta fila, nerviosa, los dedos retorciendo el borde de su sudadera. Jasper, a un costado del escenario, no dejaba de moverse. No estaba tranquilo. Cambiaba el peso de una pata a otra. Sus orejas se movían como si escucharan algo que nadie más percibía. Y entonces don Elías apareció en el escenario, sonriendo, con voz templada, saludando como siempre, pero Jasper ladró, una vez, 2.3 veces, y luego se lanzó, no para atacar, no para morder, sino para interponerse entre el director y el público. La tensión era insoportable. «Agente Morales, por favor retire a su perro», dijo el director intentando sonreír. Pero Jasper no se movió. Tenía el cuerpo tenso, la cola rígida, y su mirada no se apartaba del bolsillo del saco. Morales subió al escenario, agarró la correa. «Vamos, Jasper», susurró.
Pero el perro no cedía. No hasta que su mensaje fuera entendido. Entonces el agente, sin saber exactamente por qué, miró al director con seriedad. ¿Le importaría vaciar sus bolsillos, señor Serrano? El director vaciló, y fue allí, justo en ese instante, cuando el rostro de don Elías se quebró. Un solo segundo. Un gesto minúsculo. Pero bastó para que todos comprendieran que algo estaba muy, muy mal. Don Elías sostuvo la mirada. Su sonrisa vacilante ya no engañaba a nadie. El agente Morales no apartaba la vista de él, y Jasper seguía firme, sin ladrar, pero con el cuerpo en tensión absoluta. Algo dentro de todos los presentes les decía que aquel perro no estaba equivocado. «Solo tengo mi móvil», dijo el director, con una risa forzada, mientras sacaba del bolsillo derecho un teléfono viejo. Jasper ni se inmutó. «¿Y el otro bolsillo?», preguntó Morales con voz baja pero cortante. Don Elías dudó. Fue apenas un segundo. Luego, metió la mano lentamente en el bolsillo interior izquierdo de su chaqueta. Sacó un pequeño objeto metálico. Una memoria USB. «¿Esto? Son archivos administrativos. Cosas aburridas. Sin importancia». Intentó bromear. Pero Morales ya la tenía en la mano. La guardó en una bolsita transparente con guantes de látex y asintió. «Gracias, señor Serrano. Seguimos con el acto más tarde». Su voz era seca pero no amenazante. El acto se suspendió. Nadie protestó. Algunos padres intentaron hacer preguntas, pero la mirada del agente Morales bastó para dejar en claro que aquello no era un simple contratiempo técnico. Lucía se escabulló por una puerta lateral. Caminaba rápido, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos. Esa noche, Morales no fue directo a dormir. Puso a cargar el portátil, sirvió una taza de café, y mientras Jasper descansaba a sus pies, encendió el dispositivo. Introdujo el USB y vio que contenía una carpeta única. Archivo. Dentro, subcarpetas organizadas por fechas, nombres y códigos. Abrió la primera. Un vídeo se cargó en pantalla, una imagen fija de la enfermería, del colegio. Una niña, no tendría más de 12 años, sentada en la camilla. Estaba llorando. Su cara mostraba incomodidad evidente. Y entonces entró Elías Serrano. Se sentó muy cerca. Le ofreció un pañuelo. Y su mano se apoyó sobre la rodilla de la niña. Morales cerró el portátil de golpe. Se levantó de la silla. El café tembló en su mano. Jasper, al notar el temblor de su dueño, apoyó suavemente una pata sobre su pierna. El agente respiró hondo. No podía dejarse llevar por la rabia. Necesitaba actuar con cabeza fría. A la mañana siguiente, sin dudar, fue directamente al cuartel de la Guardia Civil de Segovia y entregó el USB. No es solo material inapropiado, hay menores, y todo está grabado en el propio colegio. Esto va más allá de lo que imaginábamos. Reacción fue inmediata. Se activó un protocolo de investigación especial. Se contactó con la Unidad de Delitos Tecnológicos en Madrid. Se selló la oficina del director. Nadie debía tocar nada. El colegio fue cerrado temporalmente por razones técnicas. Mientras tanto, Lucía no volvió a clase. En su casa, su madre decía a todo el que llamaba que estaba enferma, pero Morales sabía que no era un resfriado lo que la mantenía en su habitación. Una tarde fue a visitarla. Tocó la puerta. La madre abrió, agotada, con cara de quien ya no dormía bien. «Agente Morales, no sé si es buen momento. Solo quiero ver cómo está Lucía. Y agradecerle por su valentía». Jasper no ladra sin razón. Ese día, ladró por ella. La madre se quedó en silencio. Luego abrió la puerta un poco más. Lucía estaba en el sofá, abrazando un peluche viejo. Al ver a Jasper, sus ojos se iluminaron apenas. «Yo no le dije nada», susurró. Pero él sabía. Morales se arrodilló junto a ella. Jasper se acercó moviendo la cola muy suavemente. Se dejó acariciar.
No tienes que contarme nada si no quieres, dijo el agente. Pero quiero que sepas que lo que sentiste, lo que viviste, es real. Y no estás sola. Lucía levantó la vista. Le temblaban los labios. Él me hizo prometer que no hablaría, que si decía algo me expulsarían, que mi madre no me creería, que tenía fotos. Morales sintió un nudo en el estómago. Dijo que nadie le creería a una niña rara, sin amigas. Pero Jasper me creyó. Jasper siempre lo supo. Morales no respondió. No hacía falta. Le bastó con mirarla y asentir. Ella rompió a llorar. Esta vez sin miedo. A partir de esa declaración todo cambió. La investigación reveló otros 2 dispositivos escondidos. Uno, oculto en el techo del despacho del director. Otro, dentro de un diccionario hueco en la sala de profesores. En ambos había material similar, incluso más perturbador. Archivos de vídeo, capturas de pantalla, notas escritas a mano con Minion, observaciones sobre alumnos. Insegura, sin padre, propensa a confiar. Callado, depresivo, fácil de manipular. Elías Serrano no solo abusaba, catalogaba, clasificaba, archivaba, como si los estudiantes fueran fichas de un sistema. Pero había un problema mayor. El director había desaparecido. Cuando los agentes fueron a su casa ya no estaba. El coche no estaba en el garaje, las ventanas cerradas, el buzón lleno. Nadie lo había visto desde el día del acto. Los vecinos decían que se fue a un congreso en Valladolid. Pero eso era una mentira fácil de desmontar. Una orden de búsqueda se emitió en toda Castilla y León. Luego, en todo el país. Pero don Elías sabía cómo desaparecer, y esa fue la parte que más inquietó a Morales. Un hombre como él no improvisa. Una fuga. Tenía ayuda. Tenía contactos o quizás no era la primera vez. En el despacho improvisado de la policía local, los agentes reunían cada dato. Correo electrónico, recibos bancarios, matrículas de coche, cámaras de peaje. Pero Jasper, mientras tanto, volvía cada noche a casa con Morales. Se sentaba junto a la puerta. Observaba la calle, sin moverse, como esperando que su instinto le dijera algo más. Y entonces, un día sonó el teléfono, una mujer desde Burgos. He visto al director del colegio en un hostal. Usaba otro nombre, pero era él. Estoy segura. La casa había comenzado. La llamada, desde Burgos, activó todas las alarmas. La mujer que se comunicó con la policía describió a un hombre, con traje algo arrugado, gafas sin montura, y una forma de hablar pausada pero calculada. Aseguraba que había visto su rostro en las noticias. El director del colegio de Segovia. Aunque usaba otro nombre, dijo llamarse Eduardo Valls, estaba segura de que se trataba del mismo hombre que había aparecido junto al perro K9, en la televisión. Gracias a la colaboración ciudadana, se obtuvo una dirección, una pensión antigua, ubicada a las afueras de Burgos, cerca del campo. El dueño del lugar confirmó que ese hombre se había registrado 2 días antes, pagó en efectivo, y no había salido desde entonces. La Guardia Civil de Burgos contactó inmediatamente a la comisaría de Segovia. En menos de 2 horas, un equipo conjunto de agentes, entre ellos Morales y su inseparable Jasper, viajaban hacia allí. Era una madrugada fría. El cielo despejado no escondía el aire cortante de Castilla. En la furgoneta policial, Jasper se mantenía erguido, atento, como si supiera que algo grande estaba por pasar. ¿Crees que esté allí dentro?, preguntó un joven agente. Morales no respondió. Solo acarició el lomo del perro y dijo, «Él sabrá primero que nosotros». Al llegar, se desplegó el operativo. La pensión, una construcción de piedra envejecida, parecía dormida en mitad del campo. Apenas unas luces encendidas. El dueño, nervioso, salió al encuentro de los agentes con las manos temblorosas. Confirmó que el sujeto seguía dentro, en la habitación número 4. No ha salido en todo el día, solo pidió una cena y volvió a encerrarse, murmuró el hombre,
bajando la voz como si tuviera miedo de que lo oyeran. Morales se acercó a la puerta junto a Jasper. El perro olfateó el umbral, ladeó la cabeza y soltó un gruñido bajo. Lo que vino después fue un solo ladrido seco, fuerte, que retumbó como un disparo en medio del silencio. «Está», dijo Morales. Los agentes derribaron la puerta. Dentro, una escena desconcertante. Elías Serrano, sentado en el borde de la cama, con una maleta abierta a un lado. No se resistió, no gritó, solo levantó las manos lentamente. Sabía que vendríais, no podía correr más. Mientras lo esposaban, Jasper no lo perdió de vista ni un instante. No ladraba, pero sus ojos eran más que suficientes. Elías ni siquiera intentó mirarlo. En el registro de la habitación encontraron algo más. Oculto, en el doble fondo de la maleta, otro pendrive. Este tenía escrito con rotulador rojo, Castilla 3. Lo que contenía sería, una vez más, devastador. La noticia de la detención corrió como pólvora. En Segovia, los medios locales hablaban de el director fugitivo, el escándalo del colegio y el perro héroe que destapó la verdad. Algunos vecinos que habían saludado toda la vida a don Elías en la panadería o en la misa del domingo, no podían creerlo. Otros simplemente bajaban la cabeza con vergüenza. Pero la historia no acababa allí. Cuando el pendrive fue analizado por la Unidad de Delitos Tecnológicos, reveló conexiones aún más inquietantes. Correos cifrados. Intercambios con otro contacto identificado solo como RE. En los mensajes, referencias a instalaciones listas, sistema implementado y protocolo de salida si la situación se complica. Uno de los técnicos, un joven sevillano con acento marcado y cara de no dormir en días, fue el primero en notar algo. Este tal RE ha firmado como técnico en más de 5 colegios de la comunidad. Nunca como trabajador oficial, solo como proveedor, externo, consultor informático. El nombre que apareció fue Ramón Echeverría. Morales, al escucharlo, sintió un escalofrío. No porque conociera al hombre, sino por el patrón, ese tipo de figura que nadie mira 2 veces, que entra y sale sin dejar huella, que lo sabe todo del sistema pero a quien nadie recuerda realmente. ¿Y en el colegio de Lucía?, preguntó Morales. El técnico asintió. Instaló el sistema de cámaras el año pasado. Según los papeles, vino 3 veces, pero no aparece en ninguna foto oficial. Un fantasma, dijo Morales en voz baja. Jasper, acostado bajo la mesa, soltó un suspiro largo, como si todo aquello le resultara demasiado familiar. Los investigadores empezaron a tirar del hilo. En 1900, pocos días, descubrieron que Ramón Echeverría, o quien fuera que usaba ese nombre, había trabajado también en centros de Ávila, Palencia y Salamanca, siempre con contratos cortos, siempre con acceso total al sistema de seguridad. En cada uno de esos colegios, desaparecieron partes del archivo de videovigilancia justo después de su paso. Y allí, Morales supo que Elías Serrano no era más que una pieza del puzzle. Un ejecutor sí, pero no el cerebro. Alguien más había preparado el escenario. Alguien más había tendido la red. Un sistema, una red, un patrón repetido. ¿Y si Jasper nunca ladró solo por él?, dijo Morales una noche, ya en casa, mirando al perro acostado en la alfombra. ¿Y si estaba intentando decirnos que había más? La mirada del animal era serena, pero alerta, como si supiera que la caza apenas comenzaba. Al día siguiente, en una sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Segovia, se aprobó una moción para revisar los sistemas de videovigilancia de todas las escuelas públicas de la región. También se abrió una línea anónima para que estudiantes y padres pudieran denunciar situaciones similares. Y en una entrevista en la televisión autonómica, una periodista le preguntó a Morales, ¿cómo supo que el perro tenía razón, él? Miró a la cámara, luego a Jasper. Porque a veces la verdad no se grita, se ladra.
La primera pista concreta sobre Ramón Echeverría llegó no de una comisaría, sino de un colegio de Palencia. Una secretaria, una mujer mayor con gafas colgando del cuello y carácter afilado, llamó a la policía local después de ver una noticia en televisión sobre el caso de Segovia. Dijo que recordaba a un técnico que instaló nuevas cámaras de seguridad en su escuela el año anterior. Tenía un acento raro, tal vez del sur, y aunque era amable, evitaba hablar demasiado. Firmó como R. Echeverría y desapareció después de 3 días sin dejar teléfono ni contacto. Lo curioso no era solo su presencia. Lo realmente perturbador era lo que ocurrió después. Una semana más tarde, las cámaras dejaron de grabar en ciertos pasillos. Alguien revisó los discos duros y descubrió que los archivos de 3 meses completos habían sido eliminados. Dijeron que fue un fallo técnico, comentó la secretaria. Pero ahora pienso que no fue casualidad. Cuando esa información llegó al equipo de Segovia, el agente Morales y la inspectora del Cuerpo Nacional, Marta Valdés, decidieron actuar. Formaron un grupo conjunto con analistas forenses y ciberseguridad. Necesitaban reconstruir los pasos del fantasma. Ramón Echeverría, el hombre que no dejaba huellas. Jasper, como siempre, estaba presente en cada reunión, tumbado junto a la mesa, con la atención fija en cada voz, cada silencio. ¿Qué sabemos realmente de este tipo?, preguntó Valdés, señalando una pizarra blanca llena de mapas, líneas rojas y fechas, que no trabaja oficialmente en ningún sitio, pero aparece siempre donde hay cámaras nuevas, respondió Morales, que no firma con su DNI real, y que sabe cómo borrar todo sin que nadie lo note. Un arquitecto del silencio, añadió alguien desde el fondo. En un archivo municipal de Ávila, encontraron una factura por servicios informáticos, firmada por R. Echeverría. Pero el número de cuenta bancaria no coincidía con ningún ciudadano español. Era de un banco online extranjero, sin sede física. A través de ese número, los técnicos descubrieron otras transferencias, realizadas desde diferentes provincias del país. Estaban ante un hombre con red, con conocimiento, con experiencia. Y con tiempo, dijo Valdés, porque esto no se hace en 2 días, lleva años. Mientras tanto, en Segovia, Lucía Palacios seguía sin volver al colegio. Su madre había solicitado enseñanza domiciliaria, y cada semana, Morales pasaba con Jasper para ver cómo estaba. En esas visitas, poco a poco, Lucía empezaba a hablar, no de lo ocurrido, sino de sus días, de sus dibujos, de cosas pequeñas. Una tarde, mientras cepillaba el lomo de Jasper, le dijo a la gente, ¿crees que él también tenía miedo? ¿Quién? El director Morales no supo qué decir. A veces creo que no era el único, que hacía lo que hacía porque alguien se lo pedía, o se lo permitía, como si fuera parte de algo mayor, como un engranaje, explicó ella, sin levantar la vista del perro. Esa idea se le quedó clavada a Morales durante días. Un engranaje. Fue entonces cuando Valdés recibió un correo cifrado del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Un técnico del equipo en Zaragoza había descubierto una IP que coincidía con los movimientos del tal Echeverría. Provenía de una pequeña casa rural en Teruel, registrada a nombre de una mujer fallecida hace 5 años. La orden de registro se gestionó de inmediato. Y allí, en la buhardilla de la vivienda, bajo una trampilla de madera, encontraron lo impensable. Una docena de discos duros, cuidadosamente etiquetados con nombres de colegios, fechas y lo más inquietante, nombres de alumnos, entre ellos, Lucía P. Segovia. Morales apretó los puños. Jasper se levantó de golpe, olfateó la caja, gruñó. Luego ladró una sola vez, fuerte, como si acabara de reconocer el olor que lo atormentaba desde aquel acto interrumpido. «Es él», dijo Morales en voz baja. «Este es su rastro. Los discos fueron llevados a Madrid para ser analizados. Los especialistas tardarían semanas, quizá meses, en recuperar toda la información, pero lo poco que ya se podía ver
Era suficiente para entender que estaban ante una red. No era un loco suelto, era un sistema. Unos días después, Valdés reunió al equipo. Esto va más allá de lo que pensábamos. Este hombre tenía acceso, tenía apoyo, quizá incluso tenía protección. Y no solo grababa, también compartía, vendía. Lo estamos siguiendo, pero él va por delante. ¿Y si no trabaja solo?, preguntó Morales. ¿Y si hay otros como él? La sala enmudeció. No era solo paranoia, era lógica. Esa misma noche, en el parque de Segovia donde ahora los padres iban con cautela, alguien dejó un sobre sin remitente. Dentro, una foto en blanco y negro. Lucía caminando por el pasillo del colegio, sola. La foto era antigua, pero en el reverso, en tinta roja, una palabra escrita a mano. Silencio. Cuando Morales vio la imagen, la llevó de inmediato a casa de Lucía. Su madre, al verla, se puso pálida. Lucía, por su parte, respiró hondo. No es él, dijo. No es la letra del director, es otra persona. La policía forense confirmó lo mismo. Diferente caligrafía, diferente tinta. El remitente no era Elías Serrano. Alguien más estaba detrás, alguien que seguía observando, y no quería que hablaran. Jasper, susurró Morales mientras acariciaba su cabeza. Todavía no hemos terminado. Los días que siguieron al hallazgo de los discos duros fueron intensos. La prensa empezó a hablar no solo de el director depredador, sino también de una red encubierta. En Segovia, los padres miraban a los profesores con otra cara. Las escuelas públicas de Castilla y León comenzaron auditorías internas, y en casa de Lucía, los sueños volvieron a ser cortos, rotos por el miedo. La palabra silencio, escrita en rojo detrás de la foto que alguien dejó anónimamente, fue lo que terminó de encender la alarma. Ya no era una amenaza velada, era un aviso directo. Y no venía de Elías Serrano. Este hombre, este otro, dijo la inspectora Marta Valdés, no actúa con impulsividad. Es metódico. Se oculta. Pero se equivoca al creer que ella sigue sola. Ya no. El equipo centró su atención en la figura de Ramón Echeverría, aunque cada vez era más evidente que ese tampoco era su verdadero nombre. La conexión con colegios era profunda. Había actuado como técnico, como asesor de seguridad, incluso como proveedor de servicios externos. En ningún sitio figuraba como empleado, fijo, pero en todos dejó huellas, o más bien, la ausencia de ellas. Es como si limpiara su rastro a propósito. Borra todo, incluso los datos de las cámaras, dijo Morales. Y entonces ocurrió algo inesperado. En el colegio Clearview de Valladolid, a 30 kilómetros de Segovia, el conserje encontró una cámara de vigilancia oculta tras una rejilla de ventilación del pasillo trasero, justo detrás de la biblioteca. Era un modelo antiguo pero con tarjeta SD incorporada. Lo extraño es que ese colegio no tenía cámaras internas autorizadas en esa zona. Nadie recordaba haber instalado eso. Cuando Jasper y Morales llegaron al lugar, el perro se comportó igual que aquel día en el acto de fin de curso. Se detuvo, olfateó con intensidad y luego ladró. 3 veces. Corto, fuerte, determinado. Es el mismo olor, dijo Morales. El mismo que en la oficina del director. Y el mismo de la caja con los discos. La tarjeta SD de la cámara estaba casi llena. Contenía horas de grabaciones nocturnas, pasillos vacíos, puertas de aulas, zonas comunes. Pero también, para horror del equipo, imágenes de las enfermerías, vestuarios y despachos. Grabadas durante fines de semana, festivos, días sin alumnos. Valdés lo dijo en voz alta para que todos la escucharan. Este tipo lleva años observando desde las sombras. No quiere contacto, quiere control. Las grabaciones eran limpias, técnicas. Sin voces, sin sonido. Pero los horarios coincidían con las fechas en las que había reportes de malestar emocional entre alumnos. Algunos habían pedido cambio de escuela sin razones claras. Otros dejaron de asistir.
El patrón se repetía. Entonces, llegó otro golpe. El equipo de delitos tecnológicos de Madrid logró recuperar un archivo de uno de los discos duros más dañados. Se trataba de una conversación por correo entre RE y un destinatario desconocido. Los fragmentos recuperados decían, sistemas activos, mismo protocolo, el sujeto S ya tiene acceso, control garantizado. Recordatorio, no involucrarse. Emocionalmente, solo observar, solo registrar. Repetir modelo Castilla 3 en Andalucía antes del trimestre final. ¿Andalucía?, preguntó Morales. Valdés asintió con gravedad. Está expandiéndose, o ya lo hizo, solo que no lo sabíamos. El asunto era mucho más grande de lo que imaginaban. No se trataba de un solo depredador, ni siquiera de una red informal. Era un sistema estructurado, uno que se movía por las fisuras de las instituciones, uno que se aprovechaba del silencio. Mientras tanto, Lucía intentaba recuperar algo de normalidad. Con la ayuda de una terapeuta y las visitas semanales de Jasper, poco a poco comenzó a dibujar de nuevo. Sus ilustraciones tenían tonos oscuros, figuras con ojos grandes y vacíos, pero ya no los escondía. Una tarde, Morales le mostró una copia de la foto anónima. ¿Ves algo extraño? Lucía la observó largo rato. Luego señaló una sombra, muy leve, detrás de una puerta entreabierta. Esa figura. Ese no era el director, era otro. Él solía mirar desde ahí, nunca hablaba. Morales se quedó helado. Valdés mandó ampliar la imagen con técnicas de contraste. Al hacerlo, surgió una silueta parcial. Un hombre con chaqueta oscura, con lo que parecía ser una tablet en la mano. Su rostro estaba fuera de foco. Pero Jasper, al ver la imagen impresa, ladró, una sola vez. La inspectora lo entendió inmediatamente. No es Elías, es él, el otro, el que estaba detrás. Al día siguiente, el Ministerio del Interior convocó una reunión urgente con representantes de todas las comunidades autónomas. La prioridad: revisar contratos de proveedores tecnológicos en escuelas públicas, cruzar nombres, fechas, dispositivos, y en esa misma sesión, la figura de Ramón Echeverría desapareció por completo. No quedaba rastro digital. Sus direcciones habían sido limpiadas, sus documentos anulados, como si nunca hubiera existido. Pero Morales no perdió la esperanza. Sabía que los depredadores así, tarde o temprano, se confiaban, se creían invisibles. Y siempre dejaban algo atrás. La última noche antes de Semana Santa, un niño del colegio de Salamanca dibujó algo inquietante en clase. Un perro ladrando frente a una pared con cables, un hombre con capucha escondido detrás, y en el suelo, una tablet con un símbolo. Su profesora, al reconocer el dibujo y escuchar al niño decir, «Lo vi la semana pasada cuando vino el señor de los ordenadores», llamó directamente a la comisaría. Jasper y Morales volvieron a subirse al coche. No sabían exactamente qué iban a encontrar, pero esta vez iban preparados. La llamada desde Salamanca fue distinta. No era un aviso policial, ni un informe oficial. Era una profesora de primaria, de voz temblorosa pero decidida, que decía haber visto algo en el dibujo de un niño que ningún adulto quería mirar. No era la primera vez que ese niño dibujaba al hombre de la tablet, escondido tras las puertas del colegio. Pero esta vez, en el rincón inferior del papel, había una palabra escrita con trazo infantil, pero clara. Rafa. ¿Quién es Rafa?, preguntó la profesora. El del cable. El que ve desde dentro. El que se esconde cuando huele al perro, respondió el niño sin vacilar. Esa frase fue suficiente. La inspectora Valdés y el agente Morales se desplazaron de inmediato al Colegio Público Miguel de Unamuno, un centro situado en las afueras de Salamanca. Jasper, sentado en la parte trasera del vehículo, mantenía su mirada atenta al paisaje. Sus orejas se alzaban con cada cambio de velocidad, como si estuviera absorbiendo el ambiente antes incluso de llegar. Al llegar, los recibió el director del centro, que no ocultaba su incomodidad. ¿De verdad creen que alguien está espiando a los niños desde dentro?,
Preguntó, escéptico. No es cuestión de creer, señor, es cuestión de comprobar, respondió Valdés sin perder la cortesía. Morales y Jasper comenzaron el recorrido por el colegio, acompañados por la profesora y el conserje. El perro olfateó cada rincón, cada pasillo, cada rincón del sótano, hasta que al llegar al almacén del fondo, se detuvo en seco, gruñó. Luego ladró, 1, 2, 3 veces, igual que en los otros colegios. Allí, oculto tras una falsa pared de pladur, encontraron una pequeña caja negra con antenas, un router independiente conectado a un sistema de cámaras ocultas, instaladas en lugares donde no deberían estar. La enfermería, el aula de apoyo, el pasillo de los baños. Valdés, al ver el aparato, lo supo al instante. Es él. Está aquí. O ha estado hace muy poco, pero no fue todo. En la oficina del conserje, revisando los registros de proveedores, descubrieron que una semana antes había acudido un técnico autónomo para optimización del sistema informático. Firmó como sí. R. Fernández presentó una identificación falsa con foto y teléfono que ya no existía. Lo describieron como un hombre de unos 40 años, cabello ralo, con una forma peculiar de hablar. No miraba a los ojos, pero lo observaba todo. El Moyón, niño del dibujo, lo confirmó al ver una foto manipulada digitalmente por los forenses. Es él. Ese es Rafa Valdés. Mandó activar una alerta nacional. Esta vez el objetivo no era solo encontrarlo, sino exponerlo, mostrar que no era invisible, que ya no tenía el control. Los días siguientes fueron vertiginosos. Las cámaras ocultas aparecieron, también en un colegio de Jaén y otro en Cuenca. Todos compartían el mismo patrón: entradas forzadas en días festivos, routers ocultos y archivos encriptados. Pero había una diferencia. En el colegio de Salamanca, uno de los dispositivos no había sido limpiado del todo. Allí, en un rincón del disco, el equipo de ciberseguridad encontró un archivo con una sola frase: si el perro ladra, nos vamos. Esa frase, aparentemente insignificante, era una confirmación de que sabían de Jasper. Lo habían identificado como amenaza, y eso lo cambiaba todo. ¿Te das cuenta?, le dijo Morales a Valdés. Le tienen miedo, porque él no necesita pruebas, solo necesita sentir. La noticia llegó a los medios. Un perro K9 está destapando una red nacional de vigilancia escolar ilegal. Jasper, el pastor alemán que vio lo que nadie quería ver. Cuando los ladridos dicen la verdad, la sociedad española se estremeció. Se organizaron concentraciones frente a los colegios. Las AMPAs exigieron auditorías externas. Se abrió un canal de denuncias anónimas para estudiantes. Y un día, sin aviso previo, llegó una carta manuscrita a la comisaría de Segovia, sin remitente, con caligrafía elegante, cuidada. Dentro, una sola hoja. No podéis protegerlos siempre. Los sistemas son reemplazables. Los perros, también. Morales apretó los dientes. Valdés cerró los puños. Jasper, sin que nadie le dijera nada, ladró una sola vez, firme, profundo, inquebrantable. Esa noche, se celebró en Segovia un acto simbólico. En la Plaza Mayor, vecinos colocaron velas encendidas formando la silueta de un perro. Lucía tomó el micrófono, ahora con voz segura, mirada firme. Muchos pensaron que yo exageraba, que estaba confundida, que me lo inventaba. Pero Jasper no dudó. Jasper escuchó lo que nadie quiso oír, y lo más importante, me creyó. La ovación fue larga, emocionada. Un grupo de estudiantes colgó una pancarta desde un balcón, donde no escuchan los adultos, ladran los valientes. El gobierno aprobó por decreto una nueva normativa de vigilancia tecnológica en centros educativos. Pero la mayor victoria no fue legal. Fue humana. En los patios, los niños hablaban abiertamente. Las profesoras ya no restaban importancia a una voz temblorosa. Los directores dejaron de ser figuras intocables, y Jasper siguió haciendo lo que mejor sabía hacer: estar.
sentado junto a Morales en el banco de siempre, bajo la sombra del castaño, olfateando el aire, atento a todo. ¿Crees que terminará algún día? Le preguntó Morales, acariciando su cabeza. El perro no respondió. Solo alzó la vista y movió la cola una vez, como diciendo, si vuelve el silencio, yo ladraré otra vez.